Cátedra Internacional de Opinión Pública, José Antonio Meyer Rodríguez. Conferencias magistrales. Paneles de análisis y discusión. Presentación de libros. Cátedra Internacional de Opinión Pública, José Antonio Meyer Rodríguez, presenta. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta edición de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, que el día de hoy trata un tema realmente importante, el tema que tiene que ver con la integridad en el proceso electoral judicial de 2025. Tenemos una presentadora de lujo del tema. Originalmente también nos iba a acompañar nuestro colega Miguel Ángel Lara, que se disculpa en esta ocasión por tener una situación de último momento, y un comentarista también de primerísimo nivel, Ricardo de la Peña, muy conocido de todas y todos. Me voy a permitir presentar a la doctora Irma Méndez. Posteriormente también presentaré a nuestro comentarista Ricardo de la Peña. Y luego les daré la palabra. La dinámica que tenemos ahora es que la doctora Méndez de Hoyos va a poder hablar más o menos por unos 25 o 30 minutos. Posteriormente, Ricardo intervendrá con algunos comentarios. Le volveremos a dar la palabra a Irma para que en unos 7, 10 minutos diga algo y entramos ya en una ronda, digamos, de reflexiones más abiertas y más libres. Bueno, pues Irma Méndez de Hoyos se desempeña como profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Ella es doctora en Gobierno por la Universidad de Essex y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Londres, en Inglaterra. Ha coordinado proyectos y estudios internacionales en materia de calidad de la democracia y calidad de las elecciones en México y América Latina, participación electoral e independencia y autonomía de los órganos electorales, la integridad electoral a nivel subnacional en México y más recientemente sobre malas prácticas en materia de justicia electoral. Ha sido coordinadora de la encuesta de integridad electoral en México, justo el tema que hoy nos ocupa, a nivel subnacional desde 2015 y coordinadora general de la Escuela de Verano IPSA Flaxo en métodos, conceptos y técnicas en ciencia política. Además, fue coordinadora de investigación de la Flaxo México entre 2019 y 2021 y recientemente coordinadora general de la Oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidenta del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral del PNUD en 2018 y miembro en 2021. Formó parte del Grupo de Análisis de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, de la Procuraduría General de la República y ha sido también profesora visitante en la Universidad de Oxford, la Universidad de Essex, la Universidad de Griffith en Australia
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 2. Ricardo de la Peña es Premio Nacional de Economía, otorgado por el Colegio Nacional de Economistas de México, doctor honoris causa por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación de España en 2022, sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, diplomado en análisis político por la Ibero, en economía aplicada por el ITAM y en política internacional por el Instituto Cultural Helénico. Tiene una impresionante trayectoria como analista, como académico, como investigador. En lo académico fue coordinador del Diplomado de Estudios de Opinión Pública en la propia Universidad Iberoamericana, director adjunto de la Revista Mexicana de Opinión Pública, y ha sido responsable de más de 600 estudios públicos de encuestas desde 1990, entre ellos la serie trimestral de encuestas nacionales de seguimiento de la opinión ciudadana para el análisis de la gobernabilidad en México, realizada junto con GEA, Grupo de Economistas y Asociados, desde 98 a la fecha. Es presidente del Consejo Directivo, integrante del Comité Académico de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, esta cátedra, ¿no? Y es autor de más de 30 capítulos en libros académicos, más de 50 artículos en revistas especializadas y ha dictado más de 30 conferencias, presentado más de 60 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. Pues como pueden ver, nuestra principal ponente y nuestro comentarista pues tienen absolutamente méritos sobrados para tener la autoridad para hablar de un tema como la integridad electoral. Un tema que desde luego tiene que ver con comportamiento de los actores, la actuación de las autoridades, la transparencia, la rendición de cuentas, sobre todo el goce de la confianza pública, algo que se entiende más o menos como pues un sinónimo de buenas elecciones, un principio de calidad global de los procesos. Pero para hablar mejor de estos temas, demos la palabra a la doctora Irma Méndez de Hoyos. Adelante. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Ricardo, gracias a todos y todas las que colaboran para que la Cátedra Internacional de Opinión Pública siga vigente, siga viva, generando discusiones, polémica y análisis, porque yo creo que de eso se trata. Nuestra misión es, yo creo, aportar, ¿no?, a la opinión pública elementos para que ya sea no solamente con nuestros colegas, ¿no?, hombres y mujeres, sino también los estudiantes puedan tener elementos para juzgar algo que es realmente importante. O sea, la elección de los miembros del Poder Judicial es una de las elecciones más importantes, digamos, de las que hemos sido partícipes en los últimos años, porque se trata de un poder, a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, se trata de un poder que está destinado a controlar los abusos de poder. Esa es su función fundamental. Entonces, quienes integran a ese poder es primordial para cualquier ciudadano, porque son quienes finalmente imparten justicia y evitan, digamos, los abusos de poder. Entonces, creo que tiene que estar en el centro de la preocupación de cualquiera, no solamente de los analistas, sino de cualquier ciudadana y ciudadano, el poder entender por qué es tan trascendental discutir la elección judicial en nuestro país, no solamente la pasada, sino también, pues evidentemente, la que viene. Desafortunadamente, la elección, digamos, que tuvimos en junio del año pasado, se trató de una elección con poca legitimidad, totalmente improvisada y de baja calidad. Y les voy a decir por qué, ¿no? De poca legitimidad, porque la aprobación de la reforma en septiembre del 2024 la tomó la mayoría prácticamente sin debate ni discusión. Y digo, ya ni mencionar, digamos, si se incorporó a la ciudadanía en una discusión
digamos, importantes sobre qué hace el Poder Judicial, por qué elegirlos, es bueno. A mí lo que más me preocupa es que una de las narrativas, digamos, que se planteó, uno de los argumentos que se planteó para poder transitar, digamos, de lo que teníamos a una elección popular es que se quería democratizar el Poder Judicial. Y a mí me parece que tendríamos que discutir si elegir a los jueces, eso significa, digamos, por voto popular, eso significa democratizar el Poder Judicial. Y creo que en el centro tiene que estar la discusión de las consecuencias de convertir a los jueces en políticos. Se trató de una elección improvisada porque había un andamiaje legal básicamente frágil. Los candidatos y las candidatas entraron a la elección sin conocer las reglas, igual que los órganos electorales. O sea, el INE, el tribunal tuvieron que aprobar o modificar procedimientos, ¿no? Cubrir las lagunas que se crearon por la organización tan precipitada de toda la elección. O sea, todo se hizo, como decimos en México, a la carrera, ¿no? O sea, sin planeación, sin presupuesto. Y además fue una elección de muy baja calidad, ¿no? Por el número y tamaño de las faltas a la integridad electoral, ¿no? Que fueron múltiples. Voy a ir, digamos, más tarde a lo que sería etapa por etapa, ¿no? Pero prácticamente en todas las etapas, ¿no? Hubo faltas a la integridad. Esa es, digamos, para mí, ¿no? La opinión general sobre una elección que es tan importante. O sea, insisto, poca legitimidad, improvisada, ¿no? Y de baja calidad. Y quisiera pasar, digamos, a una segunda elemento, que es discutir la naturaleza de la elección de miembros del Poder Judicial, porque si bien ya tenemos la reforma ahí, es constitucional, de hecho se acaba de aprobar una reforma a la reforma, yo creo que no podemos dejar de discutir por qué elegir jueces es una mala idea, es una muy mala idea. Se introdujo un cambio radical al proceso de nombramiento en septiembre del 24, que se aprobó la reforma original. Se aprobó un cambio al proceso de nombramiento de jueces, ministros, magistrados, magistradas. Se transitó de lo que teníamos, que era un mecanismo que involucraba la participación de varios órganos, que generaba, digamos, filtros que son muy importantes. Había examen, había una carrera judicial que evidentemente contaba, ¿no? Para gran parte de los puestos, no para todos, porque para ministros de la Suprema Corte, para magistraturas es diferente de los tribunales electorales, pero todo el proceso estaba volcado a garantizar, por un lado, profesionalismo, porque para ser juez se requiere una expertise realmente sorprendente. Digamos, yo los últimos 3 años que estuve en el Tribunal Electoral, o sea, me di cuenta de la naturaleza del trabajo. Aún siendo una persona que he estado 30 años dedicada al análisis de las elecciones, créanme que estar ya adentro, digamos, de un tribunal en el que se discute con criterios jurisprudenciales, líneas jurisprudenciales, antecedentes, es súper complejo. Entonces, no. O sea, digamos, la parte de la técnica jurídica es muy compleja, es muy complicada. Ejercer justicia requiere además una probidad personal, es decir, que la gente efectivamente esté convencida de cómo, como juzgador, tiene que aplicar los principios desde los, digamos, más básicos, elementales y superiores, digamos, hasta la norma, digamos, en la parte más pequeña, ¿no? Que tiene que ver con los casos particulares. Entonces, pasar de todo ese proceso tan profesional a una elección popular es una receta para carecer de un poder judicial independiente, imparcial y profesional. Y eso es lo que hoy tenemos. Y creo que como ciudadanía tendría que importarnos muchísimo. La elección del poder de los popular, de los miembros del Poder Judicial a través de la nominación de 3 poderes, tiene al menos 2 efectos muy nocivos. Primero,
se convierte a los impartidores de justicia en representantes de los partidos políticos dominantes en el poder ejecutivo y legislativo. Y esos poderes no son neutrales, emanan de partidos en competencia. Entonces, no se trata de una elección, digamos, en donde salieron los candidatos a jueces de la nada. Fueron promovidos por partidos políticos dentro de cada uno de estos poderes. Entonces, no hay neutralidad. Y segundo, se obliga a los juzgadores a entrar en una lógica clientelar y corporativa que mueve votos. En la dinámica partidista de movilizaciones y clientelas políticas, lo cual afecta la independencia judicial. O sea, la justicia no tiene que ver con la popularidad, tiene que ver con la aplicación imparcial de la ley. Y más grave aún, las elecciones generan por su naturaleza compromisos con quienes promueven candidaturas, quienes votan por ellos y quienes dan recursos para su campaña. Entonces, creo que de todas, digamos, es gravísimo. Y yo quiero anotar específicamente en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es aún más grave, porque las elecciones hacen que las magistraturas del Tribunal Electoral sean juez y parte. O sea, van a estar en un conflicto de interés porque a ellos les va a tocar juzgar finalmente a quienes van a estar en la boleta, siendo parte de la boleta. A ver, no, permítanme un momentito, a ver. Entonces, creo que y estamos ante un problema, un momentito. Creo, digamos, que lo mejor sería repensar este asunto eh, de la elección popular de los miembros del Poder Judicial. Pero démoslo por hecho, está ahí, está en la Constitución. No quiere decir que no se pueda en unos años repensar. Creo que las reformas que se hicieron, pues de alguna manera muestran que algo no estaba tan bien, ¿verdad? Que no estaba tan bien diseñada como nos habían dicho. Vamos a la parte, digamos, central de lo que sería esta conversación, que tiene que ver con las violaciones a la integridad en las etapas del ciclo electoral. Desafortunadamente fue un proceso electoral, digamos, lleno de malas prácticas o violaciones a la integridad en todo el ciclo. El ciclo electoral es, digamos, es como lo entiende Idea Internacional, es etapas, digamos, secuenciales que están vinculadas y que, digamos, corren a lo largo del proceso electoral, pero algunas de ellas pues, son simultáneas. Por ejemplo, una de las etapas son leyes electorales, pues prácticamente las leyes operan a lo largo de todo el ciclo electoral. Pero me voy a referir a las faltas a la integridad electoral más graves que sucedieron en la elección judicial. La primera es la etapa de distritación, ¿no? o las fronteras electorales. En esta etapa se violó el principio democrático, uno de los más importantes, que es el sufragio universal de un hombre, un voto. Frente a la falta de concordancia entre distritos electorales y distritos judiciales, el INE tomó decisiones que pues alteraron el valor del voto. No quiero decir que fue el INE el culpable, el problema fue que no se dio más que unas cuantas semanas para ajustar y entrar al proceso electoral de lleno, entonces no pudieron más que hacer un símil, pero eso hizo que en esta elección, en la elección pasada del Poder Judicial, no todos los votos tuvieran el mismo valor. O sea, el voto en la Ciudad de México tuvo mayor valor que el voto en otras entidades por el número de cargos judiciales que se eligieron. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se concentran juzgados y tribunales que resuelven controversias en materia penal, mercantil y especializada, pero para todo el país. Entonces nosotros elegimos muchos más que el resto de las entidades. Entonces eso de alguna manera hizo que nuestro voto, digamos, o sea, tuviera un mayor valor. Entonces que eso, digamos, es muy grave. En la etapa del registro de candidaturas,
tuvimos una serie de faltas y fallas que creo, digamos, terribles, y las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? En el proceso de evaluación se registraron múltiples irregularidades, ¿no? Comenzando con la convocatoria pública, que fue poco clara, una ausencia de evaluación técnica de méritos, trayectorias y experiencia de candidaturas, y poca o nula intervención ciudadana. Como ustedes saben, pues cada comité de evaluación de cada uno de los poderes decidió qué requisitos solicitaba para evaluar la idoneidad de las personas interesadas en participar, y no contó ni con el tiempo, ni con la preparación, ni con los recursos para hacer una buena selección. Digo, el reconocimiento más claro es que ahora, digamos, están modificando, ¿no?, la composición de los comités de evaluación, y que están estableciendo una coordinación, porque fue un auténtico, digamos, desastre. Pero además, digamos, pues evidentemente eso generó muchos sesgos. Muestra de las deficiencias del proceso de selección, pues son los candidatos que hoy se sabe, algunos estaban ligados al narco, o tienen antecedentes criminales, ¿no?, o denuncias, o simplemente no son idóneos, ¿no? O los registros duplicados que vimos, o sin autorización. O sea, las destituciones y renuncias de jueces al día de hoy son múltiples. Y yo creo que revelan muchos de los problemas. En algunos diarios incluso hemos conocido, digamos, cómo jueces han, digamos, cometido pifias, ¿no? Es decir, errores básicos de técnica jurídica que son, digamos, inaceptables, pero que son muestra, pues, de alguien que evidentemente no tenía, digamos, los méritos, ¿no?, para estar en ese, ni en la boleta, ni en ese lugar, ni ocupar ese lugar. Hubo además una intervención desmedida de uno de los poderes, ¿no?, el legislativo, específicamente el Senado, que es un órgano, pues, de representación partidista, ¿no? Y con ello, pues, se logró el control político y partidista de la elección. Y digo, pues eso ya nos lleva, digamos, a una elección que está sesgada. Y bueno, la crisis constitucional que se dio por los desacatos a las suspensiones dictadas por varios jueces es, digamos, terrible, porque eso quiere decir que, pues, prácticamente en nuestro país, pues, cualquiera puede, ¿no?, decidir no acatar, ¿no?, una sentencia, porque no lo considera justo, y ya, ¿no? Entonces, estamos en tierra de nadie. Y créanme, ¿no?, que las y los ciudadanos somos los que, digamos, más podemos pagar los platos rotos del desastre. Pasamos a la etapa de campañas y al financiamiento. No hubo financiamiento público para las actividades de campaña, y eso provocó que hubiera contiendas en donde, pues, no había equidad entre los competidores. O sea, las candidatas y candidatos con más recursos tuvieron ventajas frente a otros que no los tenían. O sea, también se abrió, pues, el espacio a malas prácticas, ¿no? Digo, ¿alguien sabe a ciencia cierta de dónde sacaron los recursos, ¿no?, o con las que los y las candidatas hicieron campaña? Pues no sabemos, ¿no?, porque no hubo posibilidad realmente de hacer una fiscalización. Entonces, no había financiamiento público, todo era privado, pero además en lo oscurito, ¿no? Cero transparencia, ¿no? Y sin un proceso de fiscalización real, un sistema probado. ¿Por qué? Pues porque se hizo a las carreras, ¿no? Las reglas de campaña hicieron además imposible el diálogo con la ciudadanía. Si ustedes recuerdan, estaba prohibido que se hicieran, eventos públicos. Entonces, eso generaba un problema, digamos, mayúsculo, ¿no? Entonces, no hubo diálogo con la ciudadanía. Los topes a los gastos de campaña no estuvieron definidos desde el principio, y fue el tribunal quien pidió hacer topes diferenciados al INE, ¿no? Entonces, eso también, digamos, provocó problemas. Tampoco, digamos, se previó la fiscalización, ¿no?, lo que abrió espacios, pues, para la manipulación. Y lo más grave en este periodo de campaña fue la decisión del tribunal de revocar el acuerdo del INE para evitar
la intervención de funcionarios públicos en las campañas. No sé si recuerdan, ¿no? Se violaron los principios con ello de imparcialidad y neutralidad a los que están obligados los servidores públicos. Y lo dijeron, digamos, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Yanino Talora, que plantearon esto está violando los principios de imparcialidad y neutralidad, ¿no? De funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque tienen recursos y tienen poder. Entonces, es realmente grave porque además establece un precedente para las elecciones ordinarias, ¿no? Y ellos tomaron esa decisión, digamos, por el argumento de que era una elección inédita, ¿no? Y bueno, pues eso como que de pronto te, ¿no? Obliga a un flashback de los viejos tiempos, ¿no? El gobierno metiéndose con todo, ¿no? En la elección. Y bueno, lo que viene, ¿no? Yo termino planteando, digamos, que las modificaciones aprobadas hace unos días atienden a algunas de las faltas a la integridad, ¿no? Graves, como la operación en los comités de evaluación, ¿no? Como el número de candidatos, pero no resuelven el problema de fondo, que es politizar al Poder Judicial, ¿no? Y permitir, digamos, que entren en una lógica clientelar, ¿no? De intercambio de favores que definitivamente, digamos, no tiene nada que ver con la impartición de justicia. Y para mí, digamos, con la elección judicial, la pasada y la que viene, la impartición de justicia, el acceso a la justicia está en juego en nuestro país y con ello, pues, la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias. Estoy lista para los comentarios. Muchísimas gracias, doctora Méndez de Hoyos, por esta muy interesante reflexión que pues plantea un problema, digamos, en tres dimensiones sobre la poca legitimidad y un desglose muy claro de los elementos, sobre la improvisación del proceso y desde luego la baja calidad y aquí pues un montón de las violaciones a la integridad que ya nos detalla. Demos la palabra ahora a los comentarios de Ricardo de la Peña, que tiene más o menos 15 minutos para llevar a cabo pues estas observaciones. Adelante, Ricardo. Trataré de aprovechar el tiempo que me toca disponer para comentar lo ya expuesto por doña Irma y ampliar un poquito. Voy a compartir pantalla. Como ven, incluía el cartel a Miguel Ángel Lara, que no pudo acompañarnos. Igualmente se había invitado al doctor Nicolás Loza, quien tampoco pudo asistir el día de hoy, pero vamos a aprovechar la oportunidad para platicar un poco sobre la materia. Déjenme tratar de ampliar pantalla. Yo quisiera tocar tres distintos puntos en torno a esta práctica. La primera es el arribo reciente, en términos de la psicología, del asunto de la integridad electoral como un medidor de los procesos electorales. Esto se remonta a principios de este siglo y realmente se concreta en la segunda década de este siglo y comenzamos a disponer de indicadores, estimadores de integridad electoral de las elecciones nacionales a nivel global por un equipo encabezado por Pipa Novis originalmente. Y en el caso mexicano, Irma Méndez, Nicolás Loza y algunos más se han dado a la tarea de ir midiendo la integridad en escala subnacional en los procesos electorales a nivel de entidad federativa desde mediados de los años 10 de este siglo y continúan a la fecha. Y ahora, por ver primera incursión en un proceso electoral a escala nacional, al ser esta elección judicial algo que no está considerado ni incluido en el inventario de mediciones que se realiza a nivel nacional por parte de otro equipo, el equipo derivado de la estructura originalmente constituida por Pipa Novis. Esto tiene que ver con el segundo punto que toco.
No solo hay un conjunto de observaciones que pondrían en duda la calidad y la integridad del proceso electoral judicial, sino que este proceso es inédito no solo en México, sino en el mundo. En ningún lugar del mundo se eligen jueces de esta manera y mediante procedimientos que no dejan de ser integraciones federales de procesos que son locales y que van eh, imbricando lo local con lo federal, pero de manera tal que al final del camino encontramos dos grandes jornadas nacionales, la de 25 y la que ahora será en 28, por las cuales se renuevan en su conjunto la totalidad de las autoridades en el ámbito judicial, no solo quienes presiden el máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, no solo los magistrados, sino incluso los jueces, hasta el último nivel, de manera tal que elegimos miles de cargos en un proceso que, como ya mencionaba Iván Méndez, enfrenta múltiples irregularidades. Y cuando comentan lo de el problema de la distritación, estamos rompiendo la lógica de que sean los ciudadanos que van a recibir el servicio público al que va a ser electo una persona, quienes votan por ella. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. La legislación que se realiza es por un fin práctico, que es evitar que cada ciudadano tenga que votar por una cantidad enorme de jueces, y lo que hace es dividir y sortear incluso, de alguna manera, qué jueces van a quedar en qué han votados por qué ciudadanos, sin que ese ciudadano sea necesariamente aquel que va a recibir el servicio de este juez, ni va a votar por todos los jueces que le darán potencialmente servicio, porque además en la campana de influencia de un juez, por ejemplo, del orden de lo civil o lo penal, que se restringe de alguna manera territorialmente, no corresponde con lo que ocurre con los jueces del ámbito económico que tienen competencia a nivel nacional y por lo cual debieran ser votados por la autoridad del electorado nacional, cosa que no ocurre, de manera tal que no se entiende realmente por qué votan los que votan a quienes votan y por qué son electos quienes son electos por quienes pudieron votar por ellos. Es algo muy irregular aquí en China, ¿eh? Sí, la verdad es que esto es algo sui generis que resolvieron de manera casuística los señores consejeros, yo creo que equivocadamente, porque debieron negarse a asumir un carácter de jueces de quién vota por quién y quién dota de legitimidad a un juez dentro del cuerpo electoral que no corresponde necesariamente al cuerpo electoral sobre el cual va a actuar posteriormente. Es gravísimo lo que se está haciendo, es un invento, un engendro del demonio que creo que nos va a costar muy caro. Pero bueno, el otro punto que quería yo tocar es, es tal la novedad del tema de estudio de integridad electoral, pero es también tan bienvenida y tan interesante para fines de conocimiento de la materia, lo que se ha logrado avanzar en términos de estudio de integridad electoral, que recientemente, creo que este año incluso, BDEM, Rights of Democracy, ya incorporó en la batería de reactivos que suma para recuperar de expertos valoraciones el tema de la integridad electoral y lo está incorporando a su base de datos. No he podido verlo a fondo y mucho menos cotejarlo con lo que ha hecho el proyecto de integridad electoral y qué tan consistente es una medición con la otra. Ambas son producto de expertos, pero con mecánicas distintas. Una tiene a años o a fechas electorales de cada país y el otro, entiendo, busca una continuidad a lo largo del tiempo. Habrá que checarlo y verlo, pero finalmente lo que estamos viendo es que el proyecto de integridad electoral ha logrado impactar
al máximo esfuerzo de medición sistemática de la democracia y electoral en el mundo, que es Variety of Democracy. Habrá que tomar en cuenta esto. Bueno, yo pensando que doña Irma iba avanzando un poco en los datos compilados por ella, le pedí a Nicolás Dosa que me hiciera llegar la base de datos recientemente puesta a disposición pública. Yo hago uso de algunos de esos datos, apenas un primer hervor de la información sobre el proceso electoral judicial y retomando obviamente este famoso círculo que nos mencionaba Irma de las etapas puestas en un reguilete que yo desde hace tiempo he venido cuestionando. Creo que ubicar al final del camino a las autoridades electorales es algo equívoco, que en todo caso tendría que entrar muy al principio, antes de los fórmulas del registro de votantes que normalmente está a su cargo, de forma tal que el círculo debiera revisarse, debiera analizarse. Pero bueno, nos da una idea de cómo la elección es un circuito que no se restringe al momento del voto, al momento en que se ejerce el voto y se cuenta, sino que es un proceso que tiene un conjunto de etapas previas y de salidas posteriores al resultado. Creo que eso es la idea que nos deja y que es bueno tener en mente. Esta es la que se emplea para sistematizar los datos en las elecciones comunes y corrientes y que ahora se aplica al proceso judicial. Hace unos meses tuve la oportunidad de que invitara a la Universidad de Monterrey a colaborar con ellos y decidí participar con un artículo sobre la percepción de integridad en las más recientes elecciones para la gubernatura en México, 21-24, que ya fue sometido a elección por pares y aceptado para publicarse próximamente. ¿Y qué es lo que hago yo en este artículo? En lo que ha podido realizar el equipo de integridad electoral a escala nacional, toma datos relacionados a la percepción de integridad electoral para el nivel superior que se elige a nivel subnacional, las gobernaturas, y en caso de que no se elija gobernatura, para los ayuntamientos y o diputaciones locales. Al final tenemos un agregado que no es homogéneo y que no permite una lectura sistemática de los datos. Lo que yo hago es filtrar de ese conjunto aquellas ocasiones en que la medición de integridad electoral corresponde a la elección para gubernatura, tomo la más reciente y eso me permite tener 32 mediciones que tienen un criterio homogéneo, que es que son estimaciones de expertos sobre la integridad electoral en elecciones idénticas, gubernatura, la más reciente para cada caso, las 32 entidades federativas. Con eso, esas 32 entidades federativas, tenemos una para cada año, bueno, varias para cada año del periodo 21-24, concentrándose en el año 21, que fueron 15, que va a ser equivalente al de este 27, que va a tener 17, y 9 más en el año de 2024, quedando en el Inter 22-23 otras 8 elecciones. Comento que en el caso de Puebla se eligió la última elección celebrada porque en el periodo hay 2 elecciones para gubernatura debido al fallecimiento del que era gobernador. Bueno, estas son las valoraciones promedio que observamos en este periodo: 57 puntos de integridad electoral en 2021, algo similar en 2024, y un poco más altas las mediciones correspondientes a los años 22 y 23. ¿Qué pasa cuando comparamos estos medidores con la elección judicial? Bueno, la elección judicial tiene un puntaje de 30 puntos en integridad electoral. Ninguna elección para gubernatura
estuvo tan baja, incluso la mínima medición observada tuvo cerca de 50 puntos, que fue Zacatecas, y la más alta 72, que fue Aguascalientes. Claramente el margen de diferencia entre la más alta y la más baja en elecciones para gobernador es muy, muy superior a la que se observa para elección judicial. De hecho, cuando vemos el comparativo, el promedio es 58 puntos para las elecciones para gobernador contra los 30 que nos está registrando la medición para la elección judicial. No deja de sorprender gratamente, porque además habla de la buena calidad de la medición y al mismo tiempo de lo cercano a lo que esperaríamos, que el reparto en este ciclo electoral de valores nos registre un valor más alto para la etapa de registro de votantes, que para la elección judicial fue similar y sin alteraciones respecto a lo que ya veníamos teniendo, y que se homogenice en 80 puntos, incluso por encima de lo que se nos reporta, entidad operativa por entidad operativa, que son 66 puntos. En contraparte, todo lo demás se mide más bajo, y particularmente son dos aspectos los que son cuestionados: las leyes y las normas que rigen al proceso de elección judicial, calificado en 24 puntos contra 62 promedio, que es la legislación con la cual se regulan las elecciones para la gobernatura, y el ejercicio mismo de la votación, que para fines de las elecciones de gobernatura nos da un promedio de 55 puntos. Eso está presentado al Consejo del 12 en el artículo que comentaba yo de la Universidad de Monterrey, y que en el caso de elección judicial apenas alcanza 24 puntos. Claramente la gente se dio cuenta de lo viciado del proceso de votación, no solo por lo barroco y abigarrado, sino por lo irregular e impertinente de muchas disposiciones que están influyendo. Yo creo que es un momento, don Irma Méndez, don Nicolás Rosa y el grupo de FAFO tendrán la oportunidad de profundizar en los datos de esta medición de opinión de expertos sobre la calidad, sobre la integridad de la elección judicial, pero por lo pronto adelanto estos datos que creo que son muy significativos y nos enmarcan en que no es que doña Irma Méndez opine o yo haya visto tal o cual cosa, es que la gente, los expertos, están viendo ese tipo de irregularidades de manera sistemática. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos comentarios y pues por ilustrarlos también con una comparación entre pues cómo se percibe la integridad electoral en este proceso judicial frente a lo que se percibe normalmente en las elecciones a las gubernaturas. Eh, Doctora Méndez de Hoyos, adelante. Sí, muchas gracias, Ricardo. Qué padre que adelantaste algunos de los datos de la encuesta que levantamos sobre la elección en el Poder Judicial. Estamos preparando un evento, todavía no sabemos bien cuándo, por eso un poco nos estábamos deteniendo. Estamos preparando un evento, pero qué bueno. Estamos preparando un evento en el que queremos hacer, digamos, la presentación de todo lo que es la elección del Poder Judicial. Eh, Creo que, pues, digamos, lo que habíamos planteado, ¿no? La importancia, ¿no? Requiere que la gente esté muy al tanto, ¿no? De no solamente de todos los vicios que ya planteé, digamos, que recorrieron, digamos, prácticamente el ciclo, sino incluso cómo se percibió. Y quiero hacer una puntualización respecto a veces hay cuestionamientos con respecto a las encuestas a expertos, ¿no? Pero son expertos, eso no tiene que ver con la gente, realmente la ciudadanía, ¿no? Piensa que se está democratizando el Poder Judicial, etcétera. Y bueno, quiero decirles que en un trabajo que espero que salga pronto, ¿no? Que fue enviado ahora a la revista de Mexicana de Opinión Pública, lo que hice
fue un poco replicar y cuestionar si eso todavía era válido o no, lo que planteó Pippa Norris en uno de sus trabajos originales del 2014, cuando para validar la elección de la encuesta a expertos a nivel mundial, lo que hizo fue pedirle a la encuesta mundial de valores que levantara preguntas sobre integridad electoral en población abierta, ¿no? Y hacer la comparación, digamos, entre estas dos encuestas a expertos y encuestas a opinión pública, y, digamos, correrlas, ¿no? Y ver qué tanto efectivamente coincidían, precisamente para un poco desmentir si efectivamente los expertos vamos por un lado, ¿no? Y la gente va por otro y nosotros estamos viendo puros prietos en el arroz, ¿no? ¿No? Puros problemas, ¿no? Y la gente está feliz, ¿no? Y bueno, yo lo que encontré es que hay una alta correlación entre ambas encuestas. Lo que hice fue para América Latina, hablando precisamente de malas prácticas electorales y la calidad de las elecciones en general, porque México en general es en este momento, digamos, ¿no?, un outlier en América Latina, en el sentido de que la integridad de las elecciones ha caído, pero no ha sido, digamos, una caída dramática, sobre todo cuando lo comparamos con las etapas, ¿no? O sea, en el agregado es una caída leve. Cuando vemos por etapas hay, digamos, distancias importantes. Entonces lo que ha pasado es que hay etapas en las que ha habido retrocesos importantes, ¿no? Y en otras hay más o menos nos hemos mantenido. Pero, por ejemplo, una de las malas noticias, pues, es que incluso el conteo de votos, tanto en población abierta como en expertos, digamos, ha empezado a ser, digamos, muy criticado, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es reivindicar. Las encuestas a expertos están capturando el sentir de la opinión pública. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el profe Ricardo. Es efectivamente lo que estamos viendo en los resultados de la elección judicial, es estamos capturando el sentir de una parte muy importante de la población, que lo que plantea es: en esa elección hubo problemas de integridad. Y una de las cosas por las que empezamos fue con unas leyes maltrechas, con una reforma maltrecha, es que no permitía garantizar la calidad del proceso. Y nosotros como mexicanos, si hay algo de lo que podemos, digamos, estar contentos, es que nuestra transición a la democracia estuvo fundada en un cambio en los procesos electorales, que pasaron de estar controlados por el gobierno, manipulados, etcétera, a tener elecciones libres, limpias, transparentes, en las que podemos estar muy, muy confiados en que quien ganó es quien obtuvo más votos. Ahora, ¿cómo llegan los votos? Pues ya esa es otra cosa, ¿no? Y tenemos que, digamos, revisar, pero eso tiene que ver, digamos, con estrategias que tienen candidatos y partidos. Pero el proceso en sí, digamos, podemos plantear, ha sido, digamos, en general tenemos procesos electorales limpios. Entonces, cuando comparas cómo se llevó a cabo la elección judicial, digamos, o sea, te das cuenta como experto y como ciudadano que hubo fallas inaceptables, ¿no? Y empezando por la normatividad. Entonces, creo que estamos frente a la obligación, porque no se trata la posibilidad, la obligación de mejorar todo el andamiaje legal para la próxima elección en el 2028. Y creo que a mí me dio mucho gusto ver que el INE le envió a la Cámara de Diputados prácticamente un estudio completo que tenía, digamos, más de, entiendo, 50 o 60, digamos, observaciones claves, cambios sustantivos que son necesarios en la normatividad para poder hacer una elección mínimamente íntegra. Entonces yo creo, digamos, que sí estamos frente a un problema, ¿no? Que tenemos que atender. Entonces, insisto, creo que las encuestas a expertos tienen una validez y son particularmente, creo, útiles en este tipo de materias
que están complejas, que son complejas, que son difíciles, ¿no? Porque esto de los distritos y la ley, y por qué la nulidad, y qué pasa, ¿no? Si rebasan el tope de campaña. Pues bueno, no supimos realmente esto de los topes de campaña, cómo aplicarlos, ¿no? Sin las elecciones ordinarias, digamos, ¿no? Es difícil hacer la fiscalización de los recursos, particularmente los no reportados. Imagínense en unas elecciones en las que además no había un financiamiento público, entonces no sabías, digamos, el total de recursos de los cuales disponía cada quien como para hacer su campaña, ¿no? Entonces, creo que tenemos tareas pendientes. Es algo que nos va a seguir, creo yo, ocupando la elección federal, porque viene, digamos, en 2028. Los cambios recientes, insisto, digamos, ayudan en algo, pero frente a la magnitud, digamos, del problema en las leyes electorales, en la votación, creo, digamos, que tenemos que atender. Estamos en el tiempo, creo, ¿no? Necesario para llamar, digamos, tocar a las campanitas y plantear, digamos, los grandes peligros de hacer una elección que no brinde legitimidad a quienes están en el cargo, porque finalmente la integridad de un proceso electoral tiene un impacto directo en la legitimidad de quienes resultan electos. En el caso de las elecciones ordinarias, pues el presidente, los diputados, los senadores, ¿no? Los gobernadores, los ¿no? Diputados locales. Pero en el caso del Poder Judicial es todo el Poder Judicial. Entonces, creo, digamos, que estamos en un momento en el que estamos obligados como académicos, como analistas, a llamar la atención sobre estos elementos que se tienen que atender antes de llegar a un nuevo proceso electoral que espero, digamos, tenga mucho más integridad. Muchísimas gracias. Ricardo, una primera reacción también a lo que ha dicho Irma. Adelante, por favor. Yo creo que tenemos que esperar a que oportunamente las personas encargadas, responsables de Flaxo, tanto Irma como Nicolás, como quien haya participado en la confección de esta información, nos dé a conocer puntualmente los datos. Ya los pusieron en Harvard Dataverse, donde son de acceso público, pero faltaría conocer la reflexión general y la visión, la lectura general que pueden darnos los responsables del ejercicio. Yo desde luego fui un crítico auscultador de la pertinencia de las mediciones por expertos respecto a la opinión pública. Hay una diferencia, hay una distancia, pero esta distancia no permite afirmar que estén fuera de foco las mediciones de expertos. Las mediciones de expertos son más afinadas y atinadas en algunos aspectos, pero en general suelen seguir la misma pauta lógica de quienes opinan. De hecho, yo tengo otras preocupaciones en torno no solo a la medición de encuestas de expertos, sino a las mediciones de opinión pública en general, que es cómo se toma fecha próxima al momento que ocurre un evento electoral, gozan de las virtudes de recordación y de inmediatez que les son propias. Pero eso no nos habla de cuál es la versión que se construye, se consolida en la opinión pública ya como un hecho histórico una vez que ha pasado el calor de la batalla. Me parecía muy interesante que en alguna oportunidad pudieran regresar a la opinión de los expertos sobre un evento ocurrido previamente y medido ya por sus ejercicios para ver cómo se mide años después, porque tengo mis dudas de si los eventos posteriores, las revelaciones y desempolvamiento de cierta información
no modifica o afecta sustancialmente la idea sobre integridad electoral. Yo me pregunto, eventos como el del reciente hoy gobernador que renunció por asuntos de vínculos con narcotráfico, ¿afecta o no afecta es la forma en que se cimenta históricamente la reflexión sobre procesos electorales? O si descubrimientos de fraudes electorales, la imagen misma de quien ejerció la función pública una vez obtenido el puesto y no habiendo sido concedido por aquellos con quien contenido, no modifica sustancialmente si no estamos teniendo fotografías muy parciales del momento inmediato, al calor todavía del combate, pero sin haber todavía enterrado los cuerpos, dados a una sepultura y hecho memoria una vez transcurrido un lapso suficiente para que asiente la visión. Yo por eso de alguna manera le comentaba a mí, comento ahora públicamente, ojalá en algún momento puedan revisitar la opinión de expertos para poder proteger lo que piensan hoy día de algo que ocurrió hace años con respecto a lo que pensaban al momento inmediato posterior. Sería un ejercicio interesante que podría ir enriqueciendo nuestra perspectiva de cómo va quedando ese reporte histórico de la integridad de las elecciones en México y en el mundo, pero puedo comenzar poniendo nuestro granito de arena desde México, nuestra pequeña piedra en una pared enorme que hemos ido construyendo, que se irá construyendo paulatinamente entre todos, incluso quienes nos metemos a incursionar en cada diente de datos que son producidos originalmente por otros a quienes se les agradece y de quienes sabe el tremendo esfuerzo que han tenido que enfrentar para poder dar continuidad y vida a un proyecto tan ambicioso como es el estudio a nivel subnacional de la integridad electoral en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues adicional a esta observación que ya Irma nos responderá con toda su sapiencia del caso, yo quisiera también preguntarte si consideras que lo que estamos empezando a vivir con estas reformas que ya están ahí para, digamos, parchar un poquito, ¿no? Algunos de los desaseos que hemos vivido con las consecuencias de esta reforma, de este proceso electoral judicial, no está empezando a marcar una ola, digamos, o más bien una resaca frente a esto, ¿no? Si tú crees que estas reformas son como un primer paso para ir ajustando poco a poco en reversa los principales puntos de desaseo de esto. Y la segunda cosa que quisiera preguntarte es, en un momento en el cual se vendió la idea de la reforma judicial como un proceso de absoluta democracia ante un poder que se vendía como un poder oscuro, un poder poco transparente, un poder que respondía a intereses prácticamente de élite, muy alejado del pueblo, como se solía decir. Eh, ¿Cómo plantear la idea de la necesidad de tener un poder judicial que no pase necesariamente por los mecanismos democráticos electorales, ¿no? No quiere decir que no haya un poder judicial democrático, pero no necesariamente a través de mecanismos del voto popular? ¿Cómo plantear una narrativa, un discurso que pueda ser atractivo para defender la idea de que el poder judicial debe descansar o su legitimidad democrática descansa en otras áreas, en otros ámbitos mucho más allá o que no pertenecen a la cuestión del voto y de la decisión en urna de la ciudadanía? Adelante, Irma. Muchas gracias por los comentarios. A ver, fíjate, Ricardo, que efectivamente particularmente en esta elección del Poder Judicial, decidimos aplicar la encuesta hasta que terminaron todas las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, nos esperamos precisamente
a que los expertos conocieran la historia, le voy a llamar más o menos completa, ¿no? Es decir, nos esperamos hasta septiembre para que todos los juicios que se presentaron ante el Tribunal Electoral estuvieran prácticamente solventados. Si no mal recuerdo, tomaron septiembre, octubre y noviembre, porque no es cierto, hasta octubre, porque ya tomaban posesión, digamos, los primeros. Entonces fue cuando decidimos ya empezar la encuesta, precisamente tomando en cuenta que había, digamos, acusaciones muy graves, ¿no? Yo no sé si recuerdan incluso las sesiones del tribunal, de la sala superior del tribunal, en la que incluso se sacaron los acordeones, se pusieron sobre la mesa, ¿no? Y se dijo, a ver, ¿afectó o no afectó esto la integridad, ¿no? La libertad del voto, ¿no? Entonces, lo hicimos así precisamente sabiendo que en el Tribunal Electoral habían llegado cientos de impugnaciones a la elección federal. Entonces, creo, digamos que en ese sentido, siento que los expertos que consultamos para la elección judicial estaban muy al tanto, digamos, de estas impugnaciones y, digamos, pues del desaseo, ¿no?, que había en el proceso completo. Y quiero decir también que fue para nosotros bastante complicado tener el padrón de los expertos en la elección judicial. Fue un gran reto. Entonces, acepto que tendremos, ¿no?, que hacer un esfuerzo, creo que mayor, para aumentar el padrón de expertos en lo judicial para la siguiente elección. De cualquier manera, creo que efectivamente hay parcialidad, ¿no? No podemos evitarla. Entonces, esta propuesta tuya, ¿no?, de revisitar las opiniones de los expertos, ¿no?, un poco tiempo después, para ver qué tanto al paso del tiempo se ha modificado, ¿no?, nuestra propia percepción de una elección, creo que es más que bienvenida. Creo que sería además efectivamente una contribución a los estudios de las encuestas de expertos que cada vez más se ponen pues están, digamos, a mí me llegan, ¿no?, al mes por lo menos 2, ¿no?, sobre partidos políticos, sobre órganos electorales. ¿Por qué? Porque tienes que estar como muy al tanto de las, ¿no?, de las cosas, como de las minucias, como para poder de pronto, ¿no?, tener una opinión. Entonces, pero creo que bienvenida la idea. Yo lo voy a plantear porque creo que podría ser junto con el haber hecho la encuesta expertos sobre la elección judicial, 2 contribuciones, digamos, a la literatura en general de integridad electoral que ha tenido un revuelo. De hecho, hace unas cuantas semanas estuve en un encuentro convocado por Idea Internacional sobre los retos, los nuevos retos a la integridad electoral en el mundo, ¿no?, frente a la erosión democrática global. Entonces, creo que tenemos retos de muy distinto, digamos, calibre, ¿no? O sea, tenemos los retos locales, los retos por tipo de elección, ¿no? Y frente a también los retos metodológicos, específicamente de las encuestas a expertos, que creo que los pone muy bien, ¿no?, Ricardo, en la mesa. Ahora, con respecto a las reformas recientes, Manuel, sí creo que se está tratando de ajustar, creo, los problemas mayores de una reforma mal hecha, ¿no? Porque puso en jaque, en shock prácticamente, a órganos electorales, no solamente al INE, porque recordemos que prácticamente en todo el país se eligieron jueces, o sea, elegimos jueces federales y jueces locales. Entonces, también a los soples les afectó de una manera. O sea, yo estaba haciendo una serie de entrevistas para un trabajo, digamos, también de integridad electoral, pero que tiene que ver con una cuestión que además seguramente podré hablar después, que tiene que ver con los fenómenos naturales. Fíjense que hay toda una ruta de integridad electoral que está viendo
cómo la integridad de las elecciones se pone en juego frente a fenómenos naturales, ¿no? Pero esa es otra discusión, pero hay en el mundo toda una preocupación. Bueno, pero frente a esto, yo estaba haciendo una serie de entrevistas y me decía la gente de los soples, Irma, es que apenas estamos entendiendo la reforma cuando de pronto, ¿no? O sea, nos dicen, oye, pues ya prácticamente ya tienes que hacer, ¿no? Organizar esto, lo otro, aquello. Entonces se está ajustando lo mínimo. Creo que no es suficiente. Creo que hace falta una reforma de mucho más profundidad para poder, insisto, lograr que sea una elección de una calidad, digamos, con los estándares mínimos, digamos, que requiere una elección para ser legítima, ¿no? Para que quienes salgan de esa elección sean jueces que puedan ejercer, digamos, con la independencia que se requiere. Y yo creo que ese es el punto nodal, que es todos los cambios que se aprueben de estos días en adelante tienen que tener un objetivo, que es lograr que el Poder Judicial sea profesional e independiente. Independiente, evidentemente, de las presiones políticas y partidistas particularmente. Y profesional, porque si tú tienes a un juez independiente porque no sabe nada, que no tiene experiencia, que no conoce los precedentes, que no conoce, digamos, cómo se ha aplicado, ¿no? El criterio, la ley, etcétera, pues entonces los que perdemos somos los que, digamos, tenemos, ¿no? Necesidades de acceso a la justicia. Entonces, creo que apenas empezó con las reformas, ¿no? A solventar los graves problemas de esta reforma judicial. A ver, tú pones en la mesa algo que me parece súper importante, que es el poder de élite alejado del pueblo, cómo plantear la idea, digamos, de una democratización que no pase por el voto popular. Fíjate que cuando estuve, digamos, en el tribunal, efectivamente, digamos, no podemos negar que el Poder Judicial, los poderes judiciales en el mundo en general, de hecho hay una gran crítica a los poderes judiciales, en el sentido de que por mucho tiempo se consideró que establecer poderes judiciales en las democracias, digamos, alejados de la sociedad, era lo mejor para mantener independencia, ¿no? Es decir, finalmente, ¿no? No pueden estar pendientes de, en pocas palabras, de qué dice la opinión pública con respecto a sus sentencias, porque eso puede sesgar su opinión, ¿no? Ellos tienen que ser capaces de aplicar la ley, digamos, con imparcialidad, y la imparcialidad implica, digamos, aunque haya una protesta afuera de las oficinas de un juez, él tiene que aplicar la ley de acuerdo a los precedentes, pero también, digamos, actualizar la aplicación de la ley, pero no con sesgos, o sea, no con sesgos ni partidistas ni políticos, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se pensó que un poder judicial alejado era lo mejor, ¿no? Que la independencia iba de la mano con la secrecía, poca transparencia, poca apertura, eso se fue, digamos, desapareciendo por cuestionamientos obvios de la democratización en el mundo. Entonces, se empezaron, digamos, a plantear, digamos, cómo hacer transparente a un poder judicial equivalía a hacerlo profesional. Entonces, la independencia y la transparencia pasaban por el profesionalismo. O sea, si tenemos un poder judicial profesionalizado en donde hay convocatorias abiertas, cualquiera puede tocar la puerta, inscribirse, poner sus papeles y empezar a hacer una carrera, de ahí la carrera judicial. Si hay algo que terminó, o sea, si hay una de las críticas más grandes a esta reforma judicial que aprobamos, es que tiró por la borda la carrera judicial. Y eso es gravísimo porque eso es lo único que permite la garantía de profesionalismo, ¿no? De un poder judicial. Hay una carrera. Tú empiezas, digamos, en los juzgados casi a sacar copias, ¿no? A irte enterando, ¿no? Del léxico, de cómo, ¿no? Y entonces eso es importantísimo. Entonces se establecieron
la carrera judicial se estableció precisamente para evitar esta idea de un poder, digamos, desde de la élite. Hay un trabajo muy interesante de Azul Aguiar que habla de los orígenes del Poder Judicial en México. Se los recomiendo. Ella es una profesora investigadora del ITESO, es además nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Y ella tiene un libro que acaba precisamente de publicar, yo tuve la oportunidad de presentarlo en Flaxo, y lo que demuestra es que más del 65% de las personas que forman parte del Poder Judicial de México no forman parte de la élite, son gente común y corriente, digamos que no tiene al primo, al tío que era juez, que lo llevó, son gente de carrera judicial, que empezó haciendo un examen, que empezó desde abajo en el Poder Judicial y fue creciendo, 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 que lleva 20 años, que pasó por exámenes, que estudió. Entonces eso rompe totalmente con este mito de todos son ministros y todos tienen a su parentela y tienen ahí hasta el primo, al tío y al sobrino. Por supuesto que junto con esa carrera judicial se generaron muchos vicios, por supuesto, sobre todo en el nivel medio del Poder Judicial, y creo que hay que revisarlo. No es un poder impoluto, no. Y hay que, digamos, revisar, ¿no? Cómo funciona, ¿no? No solamente porque, como en todas las instituciones en donde hay una carrera judicial, hay una parte del personal que no es de carrera judicial. Y entonces ahí es donde se generan muchos vicios de corrupción. Entonces, ¿cómo hacer que el Poder Judicial completito, digamos, tenga espacios de profesionalización y que, digamos, las prácticas de corrupción, ¿no? Se limiten y si se detectan, se castiguen, ¿no? Creo, digamos, que es muy importante. Ahora, ¿cómo plantear la democratización sin el voto popular? Yo creo que los dos grandes elementos por los que podemos democratizar al Poder Judicial sin pasar por el voto, tiene que ver la responsabilidad y la rendición de cuentas, ¿no? O sea, tiene que ver con que rindan cuentas desde el juez, digamos, de distrito, el magistrado, hasta los ministros, ¿no? ¿Qué pasa con ese poder, digamos? Pero sobre todo, ¿qué pasa con las decisiones que toman? Porque las decisiones que toman pueden cambiar vidas, ¿no? Y esa rendición de cuentas, pues evidentemente pasa por, ¿no? Que conozcamos cómo, digamos, la responsabilidad que tienen, cómo la ejercen y cuándo, digamos, hay sanciones. O sea, yo creo que democratizar es abrirlo, es hacerlo efectivamente transparente, pero sobre todo hacerlos responsables de sus decisiones. Esa creo que es, digamos, una manera de entender cómo democratizar implica precisamente una rendición de cuentas amplia, ¿no? Muchísimas gracias por tus respuestas. Ricardo, una última ronda de reacciones, si te parece. Me parece que hay un tema que queda todavía en el aire, que Irma apenas tocó, es entre quiénes se puede elegir para que sean jueces. Esto de abrirlo a cualquiera que haya terminado la carrera es como pensar que la elección de jefe de pabellón, de cardiología, de calle cualquiera que haya pisado un aula para estudiar medicina. Creo que esto no es correcto. Que en aras de tener un control político partidario de los cargos públicos, se abrió en exceso, que no está de más el poder elegir a quien ocupe el cargo, pero entre una lista de personas que satisfagan un conjunto de condiciones de experiencia y capacidad probada. Esto restringiría, no abriría a cualquiera que hubiera estudiado Derecho la posibilidad de ser juez, sino restringiría un conjunto de personas que tuvieran cierto expertise, cierta capacitación, cierto nivel de conocimiento
Y como seguramente no nada más una persona cumple con esta condición, en vez de pasar a un procedimiento de tipo concurso de oposición como el que se emplea para elegir plazas académicas, sí podría abrirse a que la población eligiera entre un conjunto de personas que tuviera esta capacidad. Y hacerlo de una manera pausada y sistemática que impida que un elector se enfrente a 100 boletas simultáneamente con nombres que no conoce, que dé tiempo para que haya algún procedimiento de darse a conocer a nivel público, garantizando espacios mediáticos y formas para que puedan rendir cuenta estos aspirantes a jueces, y donde sí se comprometa a que voten por cada juez quienes van a ser sujetos susceptibles de las resoluciones que tome ese juez, que estén todos los que deban estar y no falte ninguno, como ahora sí pasa, y al mismo tiempo que no sobren algunos que finalmente no van a ser afectados por la acción de este juzgado. Habría que revisar entonces a fondo y recomenzar. Creo que es una reforma fallida y yo creo que puede pasar por un principio del voto popular, pero que ese tiene que ser posterior a un proceso selectivo y en todo caso ver si esta es la mejor opción o es precisamente un mecanismo de concursos de oposición abierto, público, que garantice que no sea mi compadre o mi sobrino el que ocupe el cargo, pero que al mismo tiempo también permita que sean personas más conocedoras y más especialistas quienes de alguna manera apoyen o avalen las decisiones. Hay que estudiar. Estamos lejos, ahora estamos creo más lejos que antes de lograr una buena fórmula. Muchas gracias. Bueno, Irma, si quieres cerrar con algunas reflexiones finales. Sí, a ver, esto de entre quienes elegimos creo que es importante, porque yo lo planteaba un poco, ¿no? Cuando inicié y les planteé que ahora que tuve la oportunidad de estar en el Tribunal Electoral, ¿no? Me di cuenta de cómo mi vida, ¿no? En 3 años inmersa, ¿no? En el Poder Judicial, me llevó a empaparme, ¿no? No solamente de la gente del Tribunal Electoral, de los tribunales electorales en el país, sino como forma parte del Tribunal desde 1996, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues eso nos llevó, digamos, a muchas pláticas con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, para ver, digamos, cómo hacer compatibles precisamente los servicios de carrera, que hoy, insisto, pues prácticamente los tiraron a la basura. Eh, Se requiere mucho expertise. Pero además eso es bueno, es decir, es bueno para los ciudadanos, porque lo que tú quieres, imagínense, digamos, ante un divorcio, ¿no? Una discusión, digamos, que por supuesto que parte la vida de cualquiera, de cualquier familia, ¿no? Entonces llegas con un juez que no sabe bien a bien, digamos, qué hacer, porque no tiene experiencia, porque realmente puede ser trágico. Imagínense en lo penal o en lo administrativo, ¿no? Que puede llevar a la bancarrota a un empresario chico, mediano, grande, a un farmacéutico. Sí, no, o sea, creo que tenemos que darnos cuenta que finalmente la democracia pasa por el Estado de Derecho, pasa por los jueces, pasa por un poder judicial que sepa su trabajo. Entonces no podemos elegir a quien, digamos, salió de la carrera y dijo, no, pues yo creo que yo sí, ¿no? Y además aquí hay apoyos políticos que me dijeron que sí puedo, ¿no? Con las recomendaciones de 3 vecinos, a ver, no, ¿entiendes? No, 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 va en nuestra contra, va en contra prácticamente de la propia ciudadanía. Entonces yo sí creo que los estándares tienen que subir. A ver, y esa es una de las pequeñas cosas que se corrigió en esta última reforma de hace 2 días, que se aprobó porque se incorporó un examen de conocimientos.
Y yo creo que ese examen de conocimientos tenemos que saber quién lo va a hacer, porque tiene que haber un muy buen estándar. Tiene que ser expertos, tiene que hacerse además de manera muy profesional, como se hace, por ejemplo, para entrar al servicio de carrera en el INE, en donde prácticamente hay una batería de miles de preguntas y cada vez que hay, digamos, un proceso de selección, digamos, sale ¿no? Por un método que define un consejo de expertos, hacen una batería de preguntas para cada proceso, ¿no? Entonces, de tal manera que es imposible saber cuál es la combinación de esas miles, ¿no?, de preguntas las que van a aplicar, digamos, para una elección. Tiene que ser un examen que nos permita estar tranquilos como ciudadanos de que quienes van a entrar, digamos, a la boleta, quienes van a estar, digamos, en ese proceso, tienen probadas credenciales. Creo, digamos, que es muy importante, porque además quiero decirles que si hay algo de lo que me convencí y creo que es muy importante y es, digamos, poco discutido, es que finalmente los jueces, al aplicar la norma, toman decisiones a partir de los valores que tienen, de los valores de vida que tienen, porque la ley es una, la ley está ahí, pero la ley no se aplica a cada caso de manera, digamos, le voy a llamar imparcial e impoluta. Pasa evidentemente por los valores que tiene una persona. Esos valores tienen un peso mayor, esos valores personales tienen un peso mayor cuando el profesionalismo es chiquito. Cuando son muy profesionales y tienen mucho tiempo en la materia y tienen mucha experiencia, o sea, hay, digamos, el peso de los valores personalísimos de vida pasan a ser, digamos, pasan a jugar un papel menor y el profesionalismo, la experiencia, el expertise, el mérito, etcétera, pasan a ocupar un lugar más importante. Eso es lo que queremos. Jueces cuya experiencia y profesionalismo sea lo que domine y no los valores. ¿Qué tal si nos toca, ¿no?, alguien que tuvo un divorcio muy difícil, ¿no?, y entonces piensa, ¿no?, que hay que, ¿no?, cargarle la mano, ¿no?, no sé, a una de las dos partes, ¿no?, en un conflicto. A ver, no, los jueces aplican la ley con los valores que tienen. Y esa es una discusión en el mundo que creo que es importante. Y por eso precisamente la experiencia y el profesionalismo hacen la diferencia, porque independientemente de los valores, si un juez es más conservador o más liberal, tiene que ser, digamos, tiene que tener un peso menor frente a lo que es la experiencia y sobre todo la forma en la que hemos aplicado la ley, ¿no?, en un país democrático. Entonces, creo que efectivamente discutir quiénes pueden ser electos como jueces es muy importante y tenemos que subirle la vara para que la gente sea muy profesional y eso nos permita tener un acceso mucho mayor a la justicia, porque lo que está en el centro de la discusión del Poder Judicial es cómo le hacemos para acceder a una mejor justicia. Y eso pasa por ejemplo, reformar el Poder Judicial a fondo, ¿no?, pero en los distintos niveles, que no en todos se tocaron, ¿no?, con la elección, como los ministerios públicos. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El tema de la impartición de justicia, desde luego que es complejo, amplio, pero bueno, creo que la discusión que hemos tenido aquí sobre el tema de la integridad y después un poco vincularlo con la propia lógica democrática del Poder Judicial en términos de su transparencia, de la rendición de cuentas, de la responsabilidad política, de la profesionalización y que, como bien señaló Ricardo, no necesariamente estaría peleado con la lógica electoral, siempre y cuando esta fuera acotada y filtrada, ¿no?, por perfiles idóneos.
Creo que abre aristas de discusión muy interesantes y muy importantes para esta materia. Les agradezco muchísimo su tiempo, su participación en este foro sobre la integridad en el proceso electoral judicial 2025. A nombre de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, pues que tengan ustedes muy buenas tardes. Cerramos esta mesa. Gracias a nuestra audiencia. Estará disponible el video muy pronto en nuestras redes sociales. Gracias a todas y todos. Yo soy Manuel Alejandro Guerrero, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Buenas tardes. Acompañado. Gracias.